Buenos días, Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos. Aquí su hermana Diana de Rusante desde el Ministerio de Educación Cristiana. Seguimos en nuestra serie Jesús es la plenitud de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 13. Vamos a estar en los versículos del 1 al 35. El título de nuestra clase es Jesús, ejemplo a seguir. Vamos a entrar en la etapa final de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. En esta segunda mitad que vamos a estar estudiando, vamos a estar considerando los discursos con los 12 discípulos. Eso está en el capítulo 13, desde el primer versículo hasta el capítulo 17, hasta el versículo 26. Y allí finaliza el ministerio público de nuestro Señor. Él se retiró de las multitudes, eso lo vimos en el capítulo 12, en el versículo 36, y aquí comienza entonces la preparación final de sus discípulos. Lo más probable, se piensa, es que nuestro Señor Jesucristo pernoctó, pasó las últimas noches en casa de sus buenos amigos, María, Marta y Lázaro. Y el tono y el énfasis de esta sección que vamos a estar estudiando es típica para la comunidad de discípulos. Antes de la pasión, Jesús modela el servicio e instruye y prepara a los suyos como sus seguidores, para los que les vendría hostilidad y desprecio. Sin embargo, el Señor los desafía y nos desafía al servicio y al amor fraterno. Anuncia su pasión y las persecuciones para quienes le sigan. Los fortalece. Ora por ellos, eso lo vemos en la oración sacerdotal, en el capítulo 17, y es que miren, hermanos, no se puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No vamos a poder ser su comunidad sin amar y servir. No existe una comunidad cristiana que no sirva y que no ame al prójimo, no debería existir. No, y además hay algo importante también, no podemos resistir, no podremos resistir sin orar, sin estudiar su palabra y sin permanecer unidos. Eso es muy importante que lo sepamos y que lo tengamos en cuenta. En esta lección vamos a ver las instrucciones finales que Jesús da a sus discípulos y se muestra como ejemplo a que nosotros, al que todos debemos imitar. El ejemplo que nos dio y que nos da nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar entonces a analizar tres porciones importantes en el capítulo 13 de Juan, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Gracias por tener acceso a tu palabra, gracias por poder compartirla. Gracias, bendito Dios, por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla y no solamente a poderla entender para edificar nuestras vidas, sino también para poder edificar las vidas de muchos otros. Suplicamos tu ayuda, suplicamos tu dirección en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a estar viendo tres títulos dentro del capítulo 13. El primero es Jesús lava los pies de sus discípulos. El segundo, la traición de Judas. Y el tercero, un nuevo mandamiento. Vamos a comenzar entonces, vamos a estar viendo también un par de videos. Les invito entonces a que sigan muy atentos a lo que vamos a estar examinando en esta mañana. Jesús lava los pies de los discípulos. Capítulo 13, versículos del 1 al 20. Fíjense ustedes, la sombra de la cruz se proyecta sobre el camino que transitaban Jesús y sus discípulos. El fin se acerca rápidamente. Entonces Jesús presenta una lección inolvidable de servicio humilde y luego también va a sorprender a los discípulos con un anuncio que hace referencia a uno de ellos mismos que le entregaría a los líderes religiosos para que él fuese crucificado, a los líderes religiosos y al gobierno romano además. Entonces, bueno, vamos a ver el video y ahorita seguimos juntos. Se acercaba la fiesta de la Pascua.
Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes. Yo sé a quiénes he escogido. Pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan nos muestra las circunstancias en las cuales Jesús, en actitud mansa y humilde de corazón, lava los pies de sus discípulos. Vemos a Jesús haciendo la obra de un esclavo, lava los pies de los discípulos. Y es que sí, eran los esclavos los que tenían que hacer ese tipo de labor, lavar los pies de las personas antes de entrar a casa. Bien, y él lo hace como con un gesto de humildad suprema, como el que sirve. Y es que el siervo de Dios sirve a Dios y sirve a sus hermanos. No es servido por sus hermanos únicamente. Él sirve a los suyos. Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si Él lo dijo, imagínense cuánto más nosotros, ¿no? Si lo dijo de sí mismo, cuánto más nosotros estamos llamados. Fíjense, también puedo recordar una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dijo que el que no sirve para servir, que el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Miren, Pedro, con su veneración por el Señor, él muestra vergüenza y asombro y se niega a que el maestro le lave los pies. Y Jesús le dice, mira, si no te dejas lavar pues conmigo, pues no vas para el baile, ¿no? Es broma. Ustedes ya han visto lo que Jesús le dijo, pero es que tenemos que entender algo, ¿saben? Cuando Dios nos pide hacer algo, lo único que debemos hacer es obedecer. Pedro parece olvidar que el primer deber de un discípulo es la obediencia. Y Jesús les señala a los discípulos que el que está bañado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el maestro les da a sus discípulos y a nosotros una gran enseñanza. Cuando un hombre ha sido purificado por el perdón de sus pecados, solo tiene que ser lavado de las inevitables impurezas en las que incurre en su andar por este mundo. Podemos aprender de este evento varias cosas. Quisiera compartírselas. Miren, en principio, ninguna labor nos rebaja o es deshonrosa si con ello damos gloria a Dios o damos ayuda a otras personas. Cristo lava los pies de sus discípulos para darles una enseñanza espiritual. Representa allí la limpieza del alma de las contaminaciones del pecado. Hay procesos que Dios permite en nuestras vidas que tal vez en su momento no entendemos, pero que seguramente más adelante lo vamos a entender. Todos los que son espiritualmente lavados por Cristo tienen parte con Él. Solo ellos. Es solo por Cristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo justifica. Solo Cristo santifica. Podemos leer Primera de Juan en el primer capítulo, en los versículos 6 al 9. Me permito leérselos y los acompaño. Y dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y fíjense, esto es hermoso, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito el Señor y su palabra y sus promesas. Mire, debemos desear ser santificados por completo. Lavar los pies significa la culpa diaria. Puedo recordar también un versículo que está en Isaías, en el primer capítulo, en el versículo 18, y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Miren, el perdón que recibimos hoy debería alertarnos para no caer en tentación mañana. Porque es que no se trata de una licencia para pecar. Que entonces, bueno, yo veo hoy todos los días y el Señor todos los días me lava los pies, me lava mis pecados del día. No, o sea, claro que tenemos que ir a Dios todos los días, pero sería bueno que cuando fuésemos a Dios fuese por alguna razón diferente y no todos los días por lo mismo, o por algo que todavía no hemos alcanzado, por algo que todavía no hemos rendido o no hemos podido. Pero tenemos un corazón rendido a Dios que quiere agradarle y que quiere buscar su perdón. Mas no estamos buscando un Dios alcahueta que todos los días venga a perdonarnos y que está en el deber de perdonarnos, y no. Se trata de que nosotros podamos acercarnos a Dios todos los días confiadamente al trono de su gracia, alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro, para el perdón de nuestros pecados, para que Él nos ayude a llevar una vida santa delante de Él.
Hay también una gran lección aquí. Los deberes son mutuos. Ojo, los deberes son mutuos. Debemos aceptar la ayuda de otros. Asimismo, debemos ayudar a otros. Entonces yo ayudo a todos, pero cuando me vienen a ayudar a mí, no, hermano, muchísimas gracias, no, denle la gloria a Dios, no, ya va, un momentico. Eso a veces puede ser hasta falsa humildad. Usted se tiene que dejar ayudar. Si usted necesita ayuda, usted debe dejarse ayudar. Y también cuando vea que otro necesita ayuda, ayúdelo. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Por último, quiero resaltar que Pablo en Gálatas 6:1, él dice, hermano, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que vosotros seáis también tentados. ¿Qué quiere decir eso? Si usted, hermano, ve que a un hermano se le ensuciaron sus pies porque pecó, porque se cayó, usted que es espiritual y que tiene el Espíritu Santo de Dios y que es su hermano en Cristo, ayúdelo a levantarse, ayúdelo a limpiarse, ayúdelo a restaurar su comunión con Dios. Y antes de proceder a limpiar el caminar o la vida de otra persona, estemos atentos que nosotros también tengamos limpios nuestros propios pies delante de nuestro Señor, porque no podemos tampoco ir a ayudar a otros cuando nosotros mismos no buscamos ayuda en Dios para también tener un caminar digno del Dios al que servimos. Debemos acudir a Dios cada vez que seamos conscientes de que hemos adquirido impureza y suciedad en el camino de la vida, de nuestra vida cristiana. Otro hecho que presenta Juan en esta porción que acabamos de leer y ver y visualizar en el video es que Satanás ya había hecho su obra en Judas. Sin embargo, el maestro le lava los pies a él también. Y resaltando la paciencia y misericordia de nuestro Dios, podemos ver que tal vez nuestro Señor estaba tratando de despertar la conciencia de Judas y tal vez salvarle si era posible, ¿no? Pero bueno, sabemos que tenía que cumplirse la escritura en que uno había que entregarle a nuestro Señor. Vemos una vez más que Juan destaca cómo Jesús va a obrar con plena conciencia de su divinidad por 3 declaraciones que nuestro Señor hace. La primera, él sabe que el Padre le ha entregado todas las cosas en sus manos. Él nos revela su preexistencia eterna, ha salido de parte de Dios. Y 3, la certeza de la gloria. Sabía que iba a ser glorificado. Jesús fue, es y será el modelo perfecto que los suyos debían y debemos imitar. Y acaba de darnos un ejemplo de humildad profunda y de amor sin límites. Es este el ideal por el cual debemos ir. Ahora vamos a ver la traición de Judas. Estamos en el capítulo de Juan, capítulo 13, versículos 18 al 30. Jesús sabe a quién escogió. Él los conoce. Y no escogió a Judas por error, sino para cumplir el designio de Dios que había sido profetizado en las Escrituras, como le dije antes. El maestro persiste en advertir a los discípulos de la traición de Judas. Vamos entonces a ver este video y continuamos. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús.
Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya era de noche. Después de la seria instrucción que Jesús da a sus discípulos, su pensamiento se vuelve con dolor a Judas. Es turbado en su espíritu, nos dice la palabra, conmovido en su espíritu. Esto debe llamarnos la atención a nosotros y darnos cuenta que nuestros pecados, es decir, el pecado del creyente, es tristeza para el corazón de nuestro Señor. Efesios 4:30 nos recuerda que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, porque con el Espíritu Santo de Dios fuimos sellados para el día de la redención. Pensemos en que traición puede aplicarse cuando somos partícipes de las misericordias de Dios y luego somos ingratos. Traición es leer las Escrituras y quitarle autoridad y destruir su buena influencia al torcer la interpretación bíblica y haciendo conjeturas fuera de orden acerca de los relatos bíblicos o adaptar las Escrituras a nuestra conveniencia. Eso también es traición. Traición es comportarnos como hipócritas al profesar creer en Dios y en su palabra, pero vivir sin dejarnos gobernar por ella. Traición es la apostasía de haber creído en Cristo y después irse tras fábulas, o ídolos falsos. Traición es lo que vemos de pronto con esta artista que de pronto dijo y salió en todas las redes sociales diciendo que su vida con Cristo y fue al Jordán y se bautizó y después salió por las mismas redes sociales un tiempo más tarde diciendo que ella decidió que no es ni hombre ni mujer sino todo lo contrario. Eso es traición. Allí les dejo eso. Es bueno examinarnos hoy y decir como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es una oración que debemos hacer a diario. Está en el Salmo 139, en los versículos 23 y 24. En esta sección, Jesús revela por primera vez y solo al discípulo amado quién sería el traidor. Sorprendidos por la profecía acusadora de Jesús, los discípulos comenzaban a preguntarse cuál de sus compañeros sería capaz de un acto tan vergonzoso y traidor. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Todos estaban atónitos. Y quizás la controversia principal que surge del pasaje es en cuanto a la identidad del personaje llamado el discípulo amado. El discípulo amado era uno de los 12 discípulos. Era uno del círculo íntimo compuesto de Pedro, Santiago y Juan. Y estaba ubicado en una posición de honor. Estaba al lado derecho de Jesús durante esta cena, la última cena.
Una y otra vez vemos que en este evangelio encontramos evidencias de un testigo ocular, uno que caminaba al lado de Jesús durante su ministerio terrenal. El mismo hecho de no referirse a sí mismo por nombre en el evangelio, siendo él uno del círculo íntimo, es otra evidencia muy convincente de que es Juan el apóstol quien escribía, y él era el discípulo amado. A mí me llama poderosamente la atención que Pedro le diga a Juan, pregúntale, pregúntale tú, ¿de quién se trata? ¿No? Y pienso, ¿saben?, en las veces que alguien nos solicita oración a nosotros, o cuando nosotros solicitamos a otros que acudan a Dios por nosotros. Es como si de alguna manera algunos pudiesen pensar que tenemos una comunicación VIP con Dios que a ellos se les dificulta. O que nosotros pensemos que si otro ora por nosotros, entonces Dios va a orar mejor. No estoy diciendo, ojo, que el solicitar oración esté mal. No, para nada. De hecho, eso está muy bien. La Biblia nos invita, pida oración, que oren los ancianos si alguno está enfermo. O sea, la Biblia nos orad sin cesar. Estoy diciendo que bajo ningún concepto, nunca pensemos que Dios no va a escuchar nuestra oración, que nosotros no podemos acercarnos confiadamente a Dios, a confiarle nuestras dudas, a hablarle acerca de nuestras súplicas, de nuestras angustias. Dios escucha y responde siempre. Él no hace acepción de personas. Dice la palabra de Dios en Jonás 2:2, dice, en mi angustia oré a Jehová y él me oyó. Eso lo dijo Jonás en su oración dentro del estómago del pez, arrepentido. Sabía que la había embarrado y sin embargo invocó a Jehová y dice que Jehová le oyó. Cualquiera que sea tu situación, hermano y hermana que me escuchas, no dudes en acercarte a Dios tú mismo y clama, que Él responde. Me llama la atención que Juan, pegadito al Señor, se sintiera bien en confianza, como para preguntarle directamente a su Señor a quién exactamente Él se estaba refiriendo. ¿De quién te refieres? O sea, ¿de quién se trata, Jesús? Y Jesús honró esa confianza y cercanía y le respondió. La pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Pegaditos a Jesús? ¿Nos acercamos a Él confiadamente o necesitamos aún que otros acudan a Él por nosotros? Si los demás discípulos entendieron mal el mandato de Jesús, ciertamente Judas lo había entendido muy bien, porque Jesús ciertamente le dijo, anda y ve lo que tienes y haz lo que tengas que hacer. Miren, Jesús sabía que él ya tenía bien clara la intención de entregarle y se lo dijo. Y Judas, sabiendo eso, se retiró lo más pronto que pudo de la presencia de Jesús, de su mirada de amor y compasión. Porque es que saben que Judas amó más las tinieblas que a la luz. Y su final fue muy triste. Un dato más aquí. Ante las palabras de Jesús a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, se le han dado varias interpretaciones. Puedo hablarles de que algunos piensan que Jesús desea realmente salir pronto de su sacrificio y sabía que la hora le había llegado. No creo que Jesús estuviese tan apurado. Y otros creen que Jesús deseaba quedarse solo con sus discípulos en esas últimas horas tan importantes. Les hablo de esas dos posiciones que conseguí, que nos refieren aquí en la clase que prepara el Ministerio de Educación Cristiana,
Y bueno, les dejo para que también ustedes reflexionen y piensen. Vamos a continuar. El nuevo mandamiento. Esta vez no vamos a ver video, pero vamos a hablar brevemente de ello. Eso está en Juan capítulo 13, del versículo 31 al 35, cortito. Esta sección se enfoca en la discusión de Jesús con los 11 discípulos en el aposento alto. Haga su lectura y examine lo siguiente. Antes de salir hacia el huerto de Getsemaní, habiendo salido Judas, Jesús se queda hablando con sus discípulos. Él está como ahí, como más tranquilo con los suyos allí, y él empieza a anunciar la glorificación del Hijo del Hombre que ya ha comenzado y que Dios es glorificado en él. Jesús era plenamente consciente de que Judas en ese momento estaba negociando con los judíos, con los líderes religiosos, la entrega que llevaría a su muerte y por ella a su glorificación. Y les habla y les dice a sus discípulos que él los dejaría por un tiempo y que durante su ausencia física ellos debían manifestar la misma calidad de amor unos con otros, ese mismo amor con el que él les había amado. Y esta parte, esta sección que estamos estudiando forma la primera parte de su discurso de despedida, que se extiende hasta fines del capítulo 17. Jesús se dirige a sus discípulos y les dice que va a dejar muy pronto, pero Él les va a dejar un regalo precioso, el amor fraternal, un nuevo mandamiento que Él se encarga de cumplir en sus corazones y en sus vidas. Pero hacemos la pregunta, ¿cómo puede ser nuevo si se encuentra en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es que les doy un mandamiento nuevo si este mandamiento lo vemos en el Antiguo Testamento? Y vamos a ver 3 opiniones. Martín Lutero, por ejemplo, nos diría porque contiene todos los mandamientos de la ley de Dios. Es nuevo porque contiene todos los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, al amar a Dios como Él nos ama y a nuestro prójimo como Él los ama, así nos amemos nosotros. Entonces así estamos cumpliendo con toda la ley de Dios. Calvino, por su parte, nos diría que es un nuevo mandamiento porque Jesús lo renovó y al renovarlo, pues hay que cumplirlo. Jesús dijo claramente que Él no había venido a derogar la ley, sino a cumplirla. Palabras más, palabras menos, dijo Calvino que este señor Calvino es considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante. Él dijo, palabras más, palabras menos, Dios no está esperando que podamos cumplir este nuevo mandamiento. Él no se atiene a que nosotros podamos. Él nos está diciendo que nosotros debemos. ¿Bien? Y Agustín de Hipona dice que es un nuevo mandamiento porque renueva al hombre. Él dijo que la razón del corazón humano no es otra que el amor. Yo pudiera estar de acuerdo con los 3. ¿Qué me dice usted? Jesús dijo que sus discípulos debían ser conocidos por su amor. Podemos entonces concluir, según lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que para Dios el mandamiento más importante es amar. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así debemos darnos a conocer. No por ser espectaculares maestros, predicadores, cantantes, ingenieros, médicos, músicos, servidores, etcétera, etcétera. No. Jesús está diciendo que van a ser reconocidos como discípulos del Señor Jesucristo quienes demuestren que aman a su prójimo. Bien dice la palabra también que usted puede hacer grandes cosas, pero si usted no tiene amor, otra vez,
no va para el baile. Cuando nos unimos a Dios, amados hermanos, estamos unidos a su amor y compasión por toda la humanidad. Si Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un discípulo de Jesucristo tiene que amar a su prójimo de la misma manera y ayudar a todo aquel que necesita a Dios. En esto vamos a ser reconocidos como discípulos de Jesús. Cuando hacemos eso, estamos participando de la naturaleza divina salvadora de Dios, de su amor, permaneciendo en Él permanecerá en nosotros. Qué hermosa enseñanza, ¿verdad? Vamos a tener siempre, pongamos en práctica ese amor fraternal que Jesucristo nos dejó, que Jesucristo nos modeló, que Jesucristo nos enseñó y que Jesucristo ha depositado en su corazón y en el mío. Hay 2 preguntas aquí para reflexionar. ¿Qué características crees? ¿Qué característica cree usted que debería tener un discípulo de Jesús, según todo lo que acaba de escuchar? Y una segunda pregunta, en estos momentos de su vida, ¿cree que hay cambios que debería realizar para acercarse más a su Señor Jesús? Pensamos y meditamos qué tendríamos que hacer para estar más cerca de nuestro Señor cada día. Le damos gracias al Señor por su palabra y gracias a todos ustedes por escuchar, por compartir. El Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, haga de ustedes misericordia y ponga en sus vidas su paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.